Quantum del Rayo es un cómic independiente perteneciente al universo Frontier, el cual de momento se compone de 4 cómics, contando diferentes partes de una historia que abarca demasiados temas, siendo así que cada cómic cuenta con una historia individual, pero todos de alguna manera se pueden ir conectando. Dicho esto, hay que entender que el cómic que revisaremos el día de hoy es solamente uno de ellos, y hablaremos de manera individual y no tanto de un todo en sí. Sin embargo, si te interesa leerlo, también te voy a andar dejando cómo hacerlo de diferentes maneras. Y igualmente me gustaría agradecer a Mr. Frontier por patrocinar este video. Así que sin más, vamos a ello. La historia comienza cuando Cower llega a la casa de su amiga Adriana, esto para conocer a sus padres por primera vez. En este encuentro podemos conocer algunos elementos importantes, tales como que Cower es un inventor que no tiene trabajo o que Adriana tiene algunos poderes especiales, además de ser adoptada. Y bueno, todo esto lo vamos haciendo mientras conocemos la interacción que tienen en familia, algo que hace bastante ligera la inclusión de los datos. Ya para más adelante, cuando Cower se va a su casa y comienza a ver las noticias, conocemos otro problema del mundo, y es que nos hablan de atentados terroristas, los cuales fueron realizados por los Grampinianos. ¿Y quiénes son estos? Pues ya más adelante lo veremos. Lo que sí podemos ver es que el responsable de estos ha sido Robert, un sujeto lleno de partes robóticas, el cual se está quedando con Reptilia, a quien le comenta que solamente destruyó planos de algunas armas, más no mató a nadie. Sin embargo, para los medios el no haber matado es lo mismo hacerlo, porque igualmente lo catalogan como un terrorista. Aquí podemos ver cómo Robert se queda en casa de ella y se la pasa bien con sus hijos, algo que nos muestra que este personaje tal vez no sea un villano tal cual. Pero bueno. Igualmente, y algo interesante e importante para toda la historia, es que los habitantes llamados fronterianos no son capaces de aceptar otras razas tan fácilmente, algo que impulsa a Robert a luchar en parte, mencionando de igual modo que una guerra entre los fronterianos y los grampinianos ya es inevitable, y esto es un dato de vital importancia, como dicen por ahí. El episodio concluye con Robert siendo informado sobre una nueva misión. Esto vendría a ser el primer episodio y me parece que lo más resaltante es cómo se agregó tanta información de manera tan simple y clara, siendo un gran comienzo. Pero para no hacer esto tan largo, vamos a seguir con los demás episodios. Puesto que en el segundo episodio podemos ver cómo Robert junto a un grupo de personas organiza el plan que dará fin a todo lo que han venido haciendo, pues han identificado dónde se encuentran las armas de los fronterianos y planean terminar de una vez con ellas. El plan de aquí sería que Robert se encargue de lo peligroso, mientras que los demás son meramente una distracción. En este capítulo también tenemos demasiada información, pero a diferencia del episodio pasado, esta vez la mayoría es contado a modo de narración, algo que en cierta manera nos podría parecer un tanto flojo, pero más adelante vamos a retomar esto. Pues lo que se nos cuenta aquí es el avance del conflicto y las consecuencias de las acciones de Robert, habiendo destruido algunos centros de armas y ayudado a las manifestaciones de su gente en contra de la discriminación. Todo esto mientras poco a poco todo se iba destruyendo. Una vez que todo está hecho es cuando conocemos a Pedagon, una persona que fue usada como base para las armas genéticas, a quien Robert solamente le quita parte de su memoria y le permite vivir. Esto no puede parecer tan relevante de primera mano, pero sí nos da una muestra de la moralidad y código de honor del personaje. Sin embargo, al hacer esto es cuando termina exponiéndose y llama la atención de cierto grupo que decide mandar a sus héroes por él directamente, esto con el afán de capturarlo. Aquí primeramente envían a 2 personas, pero realmente me parece que está un poco de más porque los personajes no sirven para nada más que presentar a otro personaje, el cual más adelante tiene una mucho mejor escena para ello. En este caso voy a introducir la primera observación importante, y es que el cómic en ciertos puntos parece agregar escenas que bien se podrían omitir, ya que más adelante se vuelve a plantear lo mismo, tal cual es el caso de la primera escena de Robert con Reptilia, que si bien nos da una muestra de que Robert no es tan malo en sí y solo tiene una misión, esto es algo que también queda en claro al llegar con Pedagon y no matarlo. Además que más adelante al profundizar el personaje ya tenemos una escena ideal que bien podríamos quitar, más porque tanto Reptilia como sus hijos no vuelven a ser relevantes, o al menos no en esta historia. Igual es algo que pasa aquí, ya que estos 2 primeros héroes solo funcionan como carne de cañón para una presentación, pero más adelante tenemos algo que se puede usar mejor como esto. Aquí solamente resaltaría que se habló de algunos dioses, pero repito, en esta historia eso no es tan relevante. Pero bueno, continuemos. Aquí nos enteramos igualmente que esas armas genéticas de las que se hablaba eran de las hijas de Pedagon, y una de ellas es Adriana, por lo cual Robert se aparece enfrente de ella y causa un atentado ahí mismo, destruyendo todo el lugar. Algo que ocasiona que Adriana despierte tiempo después en un hospital sin una pierna, y con una gran revelación,
y esta es que sus padres son de otra raza pero han estado disfrazados. Esto con el fin de cuidarla para evitar que fuera usada como un arma, pero por órdenes de sus superiores ahora tienen que retirarse y dejarla ahí mismo. Pero bueno, se nos revela que lo único que Robert hace es borrar su memoria para que no se puedan volver a crear armas genéticas de este modo, por lo cual buscará a los hermanos de Adriana para hacer lo mismo. Igualmente, y otro gran dato que se nos revela es que el verdadero nombre de Adriana es realmente Quantum. Pero en fin, Robert comienza su cacería y aquí conocemos al hermano de Adriana, Eugene, otro tipo con poderes extraños, el cual consigue ahuyentar a Robert la primera vez que se encuentran. Aquí volveremos con las observaciones, pues al ver tantos acontecimientos en poco tiempo, tal parece que no se les ha dado el tiempo adecuado por precisamente agregar más elementos. Por ejemplo, en el momento donde Adriana despierta sin una pierna y esta se despide de sus padres, no hay mucha diferencia de páginas. Además que en el mismo capítulo se muda con Coward y su personalidad cambia rápidamente. Y que sí, claramente es coherente el cambio, pero siempre sería mejor apoyarlo en otros momentos donde se vea con más claridad cómo está cambiando. Esto lo digo porque nunca existe una mención sobre cómo se siente al respecto de sus padres o cómo los extraña. Tal parece que solo desea una venganza por una pierna y no por la destrucción de su familia, o al menos en un inicio. Además de que no hay mucha razón en tratar de esa manera a Coward, prácticamente usándolo como si solo sirviera para ponerle cama y comida todos los días. Igualmente, y adelantándonos un poco a la historia, Coward nos menciona que inventará algo para ayudarlo, pero nunca lo vemos hacerlo, solamente lo vemos cuando ya está hecho. Pero bueno, esto es adelantarse demasiado. La decisión de Quantum al ver todo esto es ir por Robert directamente, entrenando con Eugene. Sin embargo, su entrenamiento solo consiste en soltarse para liberar el poder y nada más, algo que me parece bastante flojo, porque pudimos ver que Eugene sí tenía una buena manera de luchar y hubiese sido bueno que el entrenamiento se basase un poquito más en el control y no en la expulsión agresiva. Esto porque más adelante podemos ver que incluso Adriana se golpea a sí misma por la carencia de esto, algo que pudo ser evitable, pero en fin. Otro personaje que también aparece es este güey de rojo, el cual es enviado precisamente para impedir lo que Robert está haciendo, pero no de una manera tan directa. En este caso es un ser demasiado poderoso, por lo cual se le presenta en sueños a Adriana y le menciona la ubicación de Robert para que ella pueda ir a vencerlo. El personaje poderoso igualmente tiene un poco de contexto, pero de este vamos a hablar más adelante, ya que Adriana se presenta a una distancia considerable de Robert y destruye toda la zona en donde estaba con un rayo letal, a lo que se confirma que no hay nadie con vida ahí. Sin embargo, Robert se levanta y se regenera listo para continuar su lucha. Esto claro cuando ya se fueron los demás. Aquí me queda un poco de duda, más que nada porque se nos revelaría que Robert es inmortal, siendo así un poco raro que no se hayan detectado señales de vida de alguien que técnicamente no puede perderlas. Lo único aquí que se me ocurre es que Robert muere y revivió cada tanto, pero de ser así creo que una explicación sería genial, más que nada cuando estamos hablando de que sentir vida es un elemento de la historia. Pero bueno, igual es quejarse un poco de más, así que vamos a seguir. Porque aquí es cuando Adriana finalmente se disculpa con Coward y le confiesa todo lo que pasó. En este punto ya tenemos un crecimiento en el personaje, el cual si bien puede profundizarse mejor, se encuentra todavía dentro de lo factible, así que también considero que es un gran acierto, ya que en pocos episodios tenemos un enorme cambio. Pero continuando. En este caso podemos ver cómo un grupo de héroes ha llegado en busca de un rastro de energía de Robert, pero solo se topan con el personaje poderoso y este termina derrotando a todos de una manera bastante simple, y confirmando que si bien no está del lado de ellos o de Robert, sí le está en parte despejando el camino, ya que debe cumplir con algo. Sobre este episodio tengo un par de comentarios, y es que la escena de combate de todos los héroes es demasiado buena, está bien hecha y muestra elementos variados por ambos lados, todo eso sin caer en la sobreexposición. Y igualmente, lo único sobre lo que podría mínimamente quejarme sería sobre los elementos introducidos que no son usados en el futuro para resolver ciertas cosas. Sin embargo, esto se entiende ya que al ser un universo expandido, es más que seguro que se retomará en otras partes. Pero bueno, la queja real viene cuando en el mismo episodio y en menos páginas tenemos la pelea entre Robert y Eugene, la cual ocurre sin más y con Robert ganando. Aquí me parece que se vio bastante opacada por la pelea anterior, pero esto no debería ser tal cual así, más que nada porque la trama principal es la de Robert, y si ya le has dado tanto significado en su búsqueda, lo mejor sería darle el mismo énfasis a las peleas importantes. Pero bueno, en el siguiente capítulo podemos ver cómo Adriana arregló las cosas con Coward y deciden salir. Sin embargo, son atacados por Robert, lo cual hace que lamentablemente Coward pierda la vida, el cual se interpuso en un ataque para salvar a quien amaba.
Ante esto, Robert se arrepiente y termina huyendo de ahí, más que nada porque accidentalmente ha roto su código moral y lo único que lo diferenciaba del resto. Seguido a esto, Coward es sepultado y Adriana queda con una constante sed de venganza por él, así que vuelve a recurrir a sus sueños para pedir la ubicación de Robert. Todo esto a pesar de que sabe que no puede vencerlo, pero aún así al conseguir la información se dirige a cobrar venganza, algo que no sale muy bien, ya que obviamente Robert la destroza completamente, y cuando está a nada de matarla, al fin aparece el grupo de héroes que lo andaba buscando desde el inicio, los cuales son impulsados por la muerte de los héroes que han muerto. ¿Y cuáles son estos?, te preguntarás. Pues esos son los que se enfrentaron al sujeto rojo y que terminaron de forma cruel con sus vidas ante él. Robert lucha con todo lo que tiene, pero al final es derrotado y llevado a prisión, mientras que Adriana, a punto de morir, también es llevada lejos por el grupo de héroes que la ha salvado. Al final podemos ver a Robert en la cárcel siendo visitado por el tipo de rojo, el cual le revela que todo lo que pasó es debido a que así debía ser, ya que él es un guardián del tiempo, y tuvo que hacer que Robert se quedara ahí, y debe hacer que se quede ahí por 200 años, ya que de este modo podría volver a ver a su familia cuando salga, pero de no ser así, el rojo le promete matar a cada uno de los miembros uno por uno. Esto ya le está dando sentido a todo lo que andaba haciendo, por si aún tenían la duda. Al final, Robert acepta y se queda en prisión. Por último, tenemos un narrador que nos cuenta cómo la guerra sí comenzó y cómo es que Adriana fue criogenizada para ser usada más adelante. Pero bien, dando fin al resumen y algunas observaciones, ahora sí hablemos un poco más a nivel general. Primero que nada, lo que me parece que este cómic hace de gran manera es el juego con el foco protagónico que suele manejar, y es que tenemos tres personajes en los cuales el mismo se va dividiendo, o sea, Quantum, Robert y el tipo rojo. Y lo mejor de todo es que son tres personajes con problemas y soluciones reales. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, cuando digo que un problema es real es que no es capaz de solucionarse con algo simple o evidente. O sea, un problema que es literalmente eso, algo que te obliga a buscar una solución que la mayoría de veces no está en tus manos. Ay, yo, Pep, ¿cómo eres, Pep? ¿Pochito no puede matar una chilla? Bueno, una falencia bastante común es introducir a personajes en situaciones que se pueden arreglar simplemente usando lo que se tiene a la mano. Y para eso te voy a dar un ejemplo. En la serie de Vilma, en la primera temporada, se nos pasa diciendo todo el rato cómo los problemas de Vilma son lo más grande, mientras que los de Fred no tienen importancia alguna, haciendo mucho hincapié en esto. Sin embargo, y a pesar de lo que se dice, los problemas de Fred fueron impuestos desde un ámbito social hasta biológico. Por ende, no son problemas que se puedan resolver con un diálogo o con algo simple. Más bien es algo que conlleva buscar una solución o un crecimiento personal. Pero, en el caso de Vilma, la mayoría de problemas vienen más de su boca que de un impulso real. Además que la mayoría de estos se podrían resolver hablando como una persona normal. Ay, no, Pep, pero la chihuahua tiempo ya. Bueno, esa madre ni la vi, ni la primera la terminé. Ahora sí, sigamos. Ahora, y volviendo a los protagonistas, a pesar de que la serie se llame Quantum, y en efecto todo gira a su alrededor, me parece que el protagonismo recae en Robert, un personaje con bastante peso en cada acción y que demuestra cómo va cambiando a medida que las cosas pasan. En pocas palabras, el mejor personaje que este cómic tiene para nosotros. En el caso de Adriana considero que es igual de genial, pero algunas cosas como la traición de sus padres o la pérdida de la pierna son cosas que se pudieron profundizar mejor, ya que me parece que solo tenemos puntos de inflexión, pero no todo el camino hacia ellos, aunque esto no hace que sea mala de por sí. Y en el caso del personaje rojo, tenemos un elemento narrativo que está ahí para darle fin y sentido a todo. Directamente amo este tipo de personajes y creo que esta vez lo utilizo de gran manera. Sin embargo, y ahora sí mencionando un par de puntos bajos, creo que tenemos el doble filo de agregar tantos elementos a la vez. Y es que repito, se puede entender que al ser parte de algo más grande se tengan más cosas que al final no se vayan a usar. Pero si hablamos de forma individual, sí debería serlo. Por ejemplo, en cosas que no mencioné en el resumen, tenemos la pelea de Robert con un par de héroes y con una telépata. Y si no lo mencioné es porque bien podríamos dejarlo de lado, ya que no traen mucho a la trama principal. Y creo que este tiempo pudo usarse para un flashback de su vida a la que quiere regresar o alguna muestra sobre Reptilian, personaje que no volvemos a ver. Pero estas escenas no es como que sean más del 40% de la obra, así que no considero que sea perjudicada de gran manera. Igualmente, con lo de los elementos mostrados y no utilizados, tengo dos grandes ejemplos. El primero sería el hacha blasfema, la cual yo pensé que de algún modo se podría utilizar para vencer a Robert, pero ahí quedó. No es tanto una queja, pero creo que era una gran oportunidad. El segundo, y que ya ahora sí suena más como una queja, era la máscara de Robert,
la cual sirve como supresor de sus habilidades, y yo creo que hubiera sido muy bueno verla cuando fue derrotado en su pelea, pero pues no fue así. Igual, y como último detalle, hubiese sido genial que nos explicaran cómo es que no se puede recrear el arma genética con la captura de cualquier hermano, haciendo experimentos en ellos, que si bien ocurre al final, es un tanto raro que se deje andar por ahí libre a las armas tal cual. Pero bueno, en conclusión, un cómic bastante recomendable. Algo que me guardé hasta este punto es que la serie cuenta con capítulos beta, los cuales no son de lectura obligatoria, pero creo que sí dan más profundidad al leer la obra original, y que si tú te animas a hacerlo, creo que deberías checarlos para que lo puedas disfrutar de mejor manera. Igualmente, y como ya lo dije, este cómic me pareció genuinamente bueno, y se valora mucho cuando se agrega tanto y todo se ve exponiendo de buena forma. Además que estoy más que segura que tomando todo el universo, en sí esto puede quedar muchísimo mejor parado. A lo cual, y respecto al orden, aquí te pondré algunas opciones que tal cual el creador me proporcionó. Si tú quisieras leerlo en orden cronológico, sería primero el Panrel de Krita, segundo Quantum del Trueno, tercero Ronderim Saga y cuarto el último torneo. Pero el orden recomendado por el creador sería Quantum del Trueno, segundo Panrel de Krita, tercero Ronderim Saga y cuarto el último torneo. Así para que tú puedas decidir en qué orden leerlo. Igualmente te voy a estar dejando las redes sociales del creador en la parte de abajo para que lo cheques, ya que considero que sí vale la pena hacerlo. De mi parte vendría a ser todo, y no olvides que si te gustaría ver alguna reseña en el canal, no dudes en pedirla, y así si la quieres mucho, pues te invito a patrocinar algún video a un precio muy accesible. Pero si no se puede, no olvides que me ayudas muchísimo con un like, un comentario y una compartida en el video. Ahora sí, y sin nada más que decir, yo fui Shiny Maps y bye.